Ahí. No, bebé, anda para allá. Buenas noches, jóvenes. Déjenme, porque recién terminé la otra clase, entonces tengo un montón de ventanas abiertas. Estamos 30 de agosto. Déjenme abrir la máquina virtual. Para poder trabajar con el Linux. Ya, hasta eso no se olviden de poner su asistencia, sus dos apellidos, sus dos nombres ahí en el chat para tenerlos registrados. Ahí tenemos el aula virtual. Yo creo que no le he agregado algunas cosas, pero de todas maneras vamos a revisar. Como siempre revisamos a ver si hay alguna novedad por allí. Entonces, bueno, esta es la actuación en clase. Creo que yo ya les dije que tienen que actuar en clase, aportar en clase, tienen que hacerlo hablado, no hay que subir un documento allí, sino que tienen que participar en clase. No sé si la nota del proyecto PIS reemplace lo que es la gestión práctica. En mi caso, la gestión práctica abarca lo que es la lección y la actuación en clase, entonces ahí estarían los 3 puntos. Si el proyecto PIS se aplica en esta asignatura, no hay problema, yo reemplazo los 3 puntos, pero si no, ustedes deberían de tener actuación en clase y también lo que saquen de la lección. Por lo tanto, si pueden, actúen en clase para que no pierdan esa oportunidad. Es un punto fácil de ganar. Bien, creo que aquí les dejé la práctica de los procesos y según veo no les he puesto nueva práctica, pero muy probablemente lo ponga para esta semana. Si no me equivoco, creo que esta ya es la semana número 11. Vamos a ponerla allí, semana número 11. Ya, entonces estamos ahorita en la semana número 11. Ya,
Por aquí ya me abrió mi aula virtual. Perdón, ya me abrió mi Linux. Y déjeme compartir todo el escritorio para ver qué vamos a hacer. No sé si iniciar Linux. Vamos a iniciar Linux, ya. Hay suerte o tripa, como dicen por ahí. Ya, según esto, nosotros nos habíamos quedado en este comando que era el fdis. El fdis era para ver las particiones, ¿no? Con el "-l" veíamos más información y cuando poníamos el nombre del dispositivo podíamos ver los datos de ese dispositivo, que en este caso era el disco principal, el master, ¿no? Entonces, ahí creo que está iniciando. Entonces ya habíamos visto el fdis. Y por acá habíamos visto que con el fdis nosotros podemos trabajar de manera muy completa en todas las opciones que se pueden hacer con el disco duro y que nosotros podemos usar esta opción fdis, el nombre del dispositivo, y una vez que tenemos el nombre del dispositivo podemos utilizar la opción M para ver todo lo que se puede hacer con respecto a ese dispositivo, ¿no? Entonces ahí todavía está arrancando. Todavía está pensando, entonces regresemos por acá. Ya, entonces ponemos fdis, el nombre del dispositivo con que queremos trabajar, ¿verdad? Y allí ponemos M para ver el menú. Entonces, aquí vemos que el que se está trabajando es que es un disco SCSI, ¿verdad? Este es el secundario, el que está conectado en el segundo puerto ID, ¿verdad? El ID 0. Cuando colocábamos la M, ahí nosotros veíamos que se nos abría un sinnúmero de opciones para poder trabajar con esa partición. Podemos crearla, borrarla, cambiarla, etcétera, etcétera. Ya, nosotros, una vez que entramos con el fdis, podemos utilizar la opción P minúscula para ver todas las particiones que están asociadas con el dispositivo, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo donde después que estamos en el menú ponemos P y ahí nos muestran todas las particiones asociadas con ese dispositivo. En este caso aquí tenemos la partición 1, 2 y 3, ¿verdad? Del SCDA, que es el disco master que tiene su partición principal, ¿verdad? Tiene otra partición y también tiene una partición especial de swap. Como ya vimos, el swap es para utilizar la memoria auxiliar. Aquí nos permite borrar una partición. En este caso, ¿verdad? Tenemos que seleccionar el disco duro. En este caso podemos utilizar el SDB, que sería el disco duro número 2. Entonces nosotros, para trabajar con ese disco, podemos fdis del SDB, y ahí trabajamos con ese disco, y una vez que trabajamos con ese disco, ¿verdad? Podemos presionar en el menú la tecla D para poder eliminar una partición. Allí nos va a pedir que ingresemos el número de la partición que queremos eliminar, ¿no? Ahora, siempre que hablemos de formatear o de trabajar con particiones, que realmente es como una especie de formateo, toda la información que ustedes tenían en esa partición se va a perder, ¿no? Todos los datos que tenían guardados allí se va a perder y por lo menos por el lado del sistema operativo no se puede recuperar. Existen herramientas de tercero que trabajan con particiones que podrían intentar recuperar lo que se ha perdido. Pero algunas de estas herramientas pueden ser pagadas, ¿no? Entonces sí se puede recuperar, pero sí, teóricamente no se puede recuperar. Ya, entonces cuando ustedes trabajen con este tipo de cosas, de trabajar con particiones, formateos y discos, tienen que estar bien seguros de lo que hacen porque pueden echar a perder la información. Recuerden ustedes que ustedes no le pagan porque saben de sistemas y saben programar, les pagan para custodiar la información.
Sí, entonces usted puede echar a perder el programa, puede meter la pata y todo, pero lo que jamás le van a perdonar es que borre una información que no era de borrar. Ya, una vez que ustedes ya saben cuál es la partición que van a borrar, ahí ustedes pueden pulsar la tecla W. La tecla W lo que hace es que guarda los cambios, ¿verdad? Y entonces estos cambios se hacen efectivos en el sistema, en algunos casos en el próximo inicio del sistema, ya que actualmente puede ser que se esté trabajando en la partición. Entonces, una vez que se reinicia el sistema, pues ya se ven los cambios si es que se ha borrado una partición. Ya, una de las cosas que se pueden hacer cuando queremos trabajar con particiones es que algunas veces hay espacios cuando ustedes hacen una instalación, a veces cometen errores y pueden haber espacios que no se están utilizando en el disco duro y asimismo se pueden estar necesitando en otro lado, ¿no? Entonces, en el menú, una vez que ustedes presionan la tecla N, ¿verdad? Que corresponde a New de nuevo, se puede crear una nueva partición. Y cuando se crea una nueva partición, ustedes tendrán que decidir si la partición es primaria, ¿verdad? O si es extendida, o como se lo conoce como lógica. Y en el caso de ser primaria, se presiona la P de primaria, ¿verdad? Y para una extendida se presiona la E de extendida. Y antes de avanzar, vamos entrando aquí a nuestro servidor. Ahí estamos en nuestro servidor, ahí estamos en el root, ¿verdad? Y hacemos fdisk. Hacemos fdisk, podemos utilizar el "-l", vamos a hacer el fdisk solito. El fdisk solito no nos coge porque trabaja con parámetros, entonces ponemos el "-l", y con el "-l" podemos ver todas las particiones que están allí en el disco duro, ¿no? Entonces ahí vemos que tenemos dos particiones, ¿verdad? Y solamente tenemos un disco. Entonces nosotros aquí podemos con fdisk, podemos ver los datos de un disco en específico, que en este caso es el D. Es el D que el SDA. SDA. ¿Verdad? Entonces ahí podemos ver que el disco A tiene dos particiones, la SDA1, la SDA2. Entonces hasta ahí es lo que habíamos visto. De allí decía que si yo pongo fdisk y pongo únicamente el dispositivo con el cual quiero trabajar, ¿verdad? Yo entraba allí a ese menú interactivo, donde si yo ponía la M, me abría un menú, ¿verdad? Y en ese menú podía yo trabajar con ese menú, ¿no? Entonces, veamos acá, vemos que nomás podemos hacer con el menú. Ya, podemos utilizar la opción P para ver las particiones del dispositivo. Entonces pongamos la P. Ya, entonces ahí ponemos la P y ahí estamos viendo las particiones, ¿no? Y es lo mismo que si utilizamos en el L, pero ahí estamos en forma interactiva. Entonces ahí podemos ver que aquí tenemos dos particiones aquí. Vamos a ver qué más podemos hacer. Dice que podríamos borrar una partición, pero si borro una partición, pierdo toda la información. Por lo tanto, eso de borrar la partición no lo quiero hacer todavía. Y con W guardo los cambios. Entonces, eso tampoco no lo quiero hacer todavía. Dice que con N podemos crear una nueva partición. Vamos a ver si nos permite, ¿no? Entonces, aquí voy a poner N para crear una nueva partición. Me dice si quiero poner primaria o extendida. Voy a poner la P de primaria, a ver qué pasa, ¿verdad? Y me dice cuál es el número de partición. Entonces, me dice que puedo escoger entre la 3 y la 4. Voy a escoger la 3, a ver qué pasa.
Entonces dice, no hay ningún sector libre. Entonces, el disco está lleno y por lo tanto, como el disco está lleno, pues no puedo crear una partición aquí. Voy a tratar de crear una partición nueva. En este caso le voy a poner extendida, ¿verdad? Le voy a poner el número 3, ¿verdad? Y como no tengo espacio en disco, pues no me muestra nada. Entonces, no pude crear la partición porque no tengo espacio en disco. Sigamos avanzando por acá. Ya, a ver, aquí nos indica cómo yo puedo crear la partición. Dice que nos pide el primer y el último cilindro, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando físicamente del disco duro. Entonces aquí me pide cuál es el primer y el último cilindro eh, para yo crear la partición, ¿no? Entonces esto ya son datos un poco técnicos, ¿no? Sin embargo, yo puedo utilizar la nomenclatura, ¿verdad? Con un signo de más y puedo poner un número y la M. Entonces, lo que yo le estoy diciendo es que de donde se haya quedado el disco, le agregue aproximadamente unos 10 megabytes, ¿verdad? O que le sume 10 megabytes desde donde se quedó el último cilindro para asignar ese espacio al nuevo disco duro. Entonces, aquí el más indica que se sume desde la última posición y en este caso, este número de aquí correspondería a megabytes, ¿no? Megabytes. Ahora, no son megabytes exactos, son así como 1000 kilobytes. O sea, un megabyte exacto son 1024 kilobytes. Entonces aquí no es exacto, sino que es como redondeado. Pero en manera general, pues la medida da como lo mismo. Y una vez que yo he terminado de hacer esto, tengo que presionar el W para que se guarden los cambios y se efectúen los cambios, ¿no? Si no, simplemente no pasa nada. Ya, aquí me habla de formatear una partición. Entonces, no sé si podemos ver esto en este momento. Bien, aquí estoy en Linux. Aquí estoy en el menú del FDIS. Voy a presionar la letra Q para salirme de aquí. Entonces ahí me salí ya del menú, ahí estoy en el raíz, ¿verdad? Y voy a hacer algo. Aquí está mi VirtualBox, aquí está mi máquina virtual. Voy a irme por aquí a la configuración de mi máquina virtual. A ver si es que la carga, a ver si es que puedo entrar a la configuración de mi máquina virtual. Allí se cargó la configuración de mi máquina virtual y me voy a ir por acá tal vez, donde dice almacenamiento. Ya, aquí en almacenamiento, voy a dar clic en la controladora SATA. Recuerden que esto emula como que yo tengo una máquina con un bus SATA. Entonces aquí en el almacenamiento, ¿verdad? Voy a agregar, ¿sí? Voy a agregar lo que dice allí, un disco duro. Entonces, voy a hacer clic allí. A ver si me deja agregar un disco duro. Ya le hice clic, pero parece que no me va a dejar agregar. Ya. Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a salir un ratito de aquí. Voy a poner un shutdown. Shutdown now. Shutdown es un comando para apagar el equipo, ¿verdad? Entonces vamos a ver si lo coge. Lleva más parámetros, yo no me acuerdo. Creo que hay shutdown -n para que se apague rápido, ¿verdad? Entonces, aparentemente ahí se está apagando, ¿no? Estoy apagando el equipo.
Por acá también la estoy apagando. Ya, entonces ahí apagué el Linux y una vez que apagué el Linux, entonces ahí sí me voy a la configuración. En la configuración me voy al almacenamiento y aquí voy a señalar el controlador SATA, ¿verdad? Y a este controlador SATA, aquí en este iconito, le voy a agregar un disco duro, ¿verdad? Entonces aquí VirtualBox me pregunta, ¿desea crear un nuevo disco duro? Yo le voy a poner que sí, que voy a crear un nuevo disco duro. Ahí me pone dónde va a estar guardado el nuevo disco duro. Eh, este disco duro dice que va a tener una longitud de 8 GB. Yo creo que 8 GB está bien porque no pienso hacer mayor cosa. Entonces voy a crear un disco duro de 8 GB. ¿Sí? Y el tipo de disco duro va a ser VDI o VirtualBox Disk Image, ¿verdad? También puede ser un Virtual Hard Disk y también puede ser un Virtual Machine Disk, ¿no? Entonces tenemos algunas opciones, yo voy a coger Play por defecto y lo que estoy haciendo aquí es diciéndole a mi máquina virtual que voy a tener un segundo disco duro. Entonces aquí le pongo crear y se acaba de crear el nuevo disco duro que se llama New Virtual Disk 1. Este disco duro no es otra cosa que un archivo físico en el disco duro, ¿verdad? Que para la máquina virtual va a ser un disco duro físico, ¿no? Para mi sistema Windows va a ser un archivo más que crece. Bien, una vez que ya he creado ese nuevo disco duro, le voy a poner a aceptar y ahora voy a volver a iniciar mi máquina virtual. Entonces ahí esperemos que cargue. Está cargando, ya está cargando. Entonces hemos creado un nuevo disco duro que no es otra cosa que un archivo que va a ser de disco duro. Un archivo adicional porque ya tenemos un disco duro. Ustedes también van a tener que hacer lo mismo de crear un disco duro virtual y luego hacer unas tareas. Está demorando en cargar. Ah, ya, allí ingresamos. Ya, entonces yo creé un disco duro
yo creo un disco duro en la máquina virtual. ¿Sí? Y ahora estoy ingresando a Linux, ¿verdad? Ahí estoy en Linux, me voy ahí al raíz, ¿verdad? Y voy a hacer un fdisk. Vamos a ver qué nomás tengo. Fdisk -L para ver la información que hay. Ya. Entonces, allí estoy viendo que tengo el disco, el, tengo el SDA con la partición SDA1, SDA2, y no sé si ustedes se fijan aquí, déjenme ver si ahí se me activa el mouse. Fíjense ustedes aquí que tengo el SDB, ¿sí? Tengo el SDB y el SDB tiene un tamaño de 8 megabytes, o sea, perdón, de 8000 megabytes, o sea, más o menos lo que son 8 gigas, ¿sí? Entonces, este de aquí es nuevo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tengo mi disco original SDA de 8 gigas y tengo mi disco que acabo de crear, que es el SDB, ¿no? Entonces, de esta manera la máquina lo ha reconocido como que se le ha conectado un nuevo disco duro allí a la computadora. Entonces ya tengo un disco duro en blanco aquí, ¿no? Entonces ahora voy a poner el fdisk, ¿verdad? Fdisk del S, voy a poner -L del SDA, voy a ponerle la ruta. Y ahí estoy viendo las particiones del disco A. Y ahora voy a poner un fdisk -L del SDB. Y ahí estoy viendo las particiones del disco B que, como nos damos cuenta, no tiene, ¿no? Entonces, ahora, en este momento, voy a hacer un fdisk del dispositivo SDB, ¿sí? Entonces, aquí estoy trabajando y estoy dentro del menú, voy a poner la M para ver las opciones y había una opción que era la P, entonces con la P veo las particiones y veo que no tiene particiones, ¿no? Entonces un comando que vimos que podemos utilizar era el N. Entonces con el N creamos una nueva partición y ahí me dice, ¿qué quieres? ¿Primaria o extendida? Entonces voy a crear una partición primaria. Me dice, ¿qué número quieres del 1 al 4? Le vamos a ponerle el número 1. ¿Verdad? Y dice que el valor de predeterminado de los bloques es el que está allí. Entonces yo le voy a dar un intro para que coja el predeterminado. Y dice que ya se está realizando el predeterminado y me pregunta cuál es el último valor, ¿no? Entonces, en el último valor, veo que el último valor es el 16.000, a ver, déjenme ver, es el de 16.777.215, ¿sí? Pero yo no quiero utilizar todo de eso allí, así que yo le voy a poner aquí lo que decía allí, un más, ¿verdad? Eh, un más, ¿cuánto le ponemos? A ver, si son 8 gigas que yo tengo allí, ¿verdad? Entonces de repente le voy a poner 2G, más 2G, ¿sí? Entonces, veamos acá el documento. El documento dice que podemos poner un más, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de megabytes. Entonces yo voy a poner yo puedo poner en kilobytes, megabytes y gigabytes. Entonces ya voy a poner 2G, que serían 2 gigabytes. No, o puedo poner 2000M, como ustedes gusten, ¿no? El cual se ajusta mejor. Entonces, ahí le pongo 2G para ver qué pasa, ¿verdad? Y dice
salimos de allí, voy ahora a utilizar la opción P para ver las particiones que están allí. Y ahora, miren ustedes, tengo una partición que es la SDB1, ¿verdad? Que comienza en ese bloque que nos dio por default y que tiene un tamaño, de 2 gigas. Miren ustedes que más o menos los 2 gigas corresponde a los 2 millones de bloques, ¿no? 2 millones y algo, ¿sí? Entonces veamos qué más podemos hacer. Mm, ya, entonces ya tengo la partición, ¿verdad? Ahora yo me voy a salir de aquí con Q, ¿verdad? Con Q yo me salgo. Entonces me salgo y ahora voy a hacer un fdis de -L, ¿verdad? Del dispositivo SDB. Ahí veo y veo que no tiene ninguna partición. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que yo estaba trabajando con el fdis, creé la partición, pero no la grabé. Como no la grabé, al salir se borró, solamente trabajé en memoria. Entonces ahora voy ya volver a trabajar con el fdis y con la partición, con la SDB, o sea, con el disco número 2, ¿verdad? Vuelvo a poner la P para listar las particiones, no tiene ninguna partición en el disco número 2. Voy a poner N para crear la partición, va a ser una partición primaria, así que le voy a poner P, va a ser la partición número 1. Y ahora el primer bloque le pongo por defecto, que es el 2048. Y el segundo bloque le voy a poner un más, ¿verdad? Entonces, yo puedo poner el bloque final directamente, o sea, el número. Pero lo que voy a poner es con más para que se sume a la dirección donde comienza la partición, se suma el número de bloques. En este caso voy a poner 2000, ¿verdad? Megabytes, ¿no? Que viene a ser equivalente a 2 gigas. Entonces ahí le voy a poner 2000 megabytes, ¿verdad? Allí dice que se creó la partición, voy a poner la P para listar las particiones. Ahí está la partición que más o menos tiene como 2000, como 2 gigas, ¿sí? Y ahora si yo escribo W, ahí se supone que se guardan los valores y si yo pongo un quick, me salgo. Entonces, si yo ahora hago un fdis -L del dispositivo SDB, veo que tiene efectivamente la partición, ¿no? Entonces, importante que graben para que se guarden los cambios, de lo contrario no se reflejan los cambios. Entonces, ahí yo ya tengo una partición, ¿verdad? En el disco duro número 2. Voy a entrar nuevamente con el fdis. Voy a trabajar específicamente con el disco número 2, el disco B, ¿verdad? Y ahora voy a crear nuevamente una partición. Voy a poner la N, ¿verdad? Y déjenme ver si me deja poner la P. Dice que puedo poner la partición número 2. Y le pongo el valor predeterminado y ahí le voy a poner más 2 gigabytes. Ahí acabo de crear una nueva partición. Si yo pongo el P, ahí veo que tengo la partición SDB1 y SDB2, ¿verdad? Y más o menos son los mismos tamaños aproximados, ¿sí? Bien, ahora voy a crear una nueva partición, ¿verdad? En este caso, voy a poner la E para crear una partición extendida. En este caso, esta partición extendida va a ser la número 3, ¿verdad? Y el valor predeterminado lo ponemos porque no, que lo calcule el sistema. Y el valor final le vamos a poner más 1000 megabytes.
A 2000 le vamos a poner. Y le ponemos, allí vemos las particiones y vemos que ahora tenemos la SDB1, SDB2, SDB3, donde SDB3 es una partición extendida, ¿no? Ahora vamos a crear una nueva partición, ¿verdad? En este caso voy a crear una partición lógica. Las particiones lógicas van dentro de las particiones extendidas. Entonces, vamos a poner la L para crear la partición lógica. Podemos crear hasta 5, ¿verdad? Y nos dice cuál es el sector predeterminado. Ahí le dejamos el predeterminado. Y nos dice cuál es el sector, el tamaño. Entonces aquí le vamos a poner, le tenemos que poner un más para indicar que se va a agregar y va a ser de 1000 megabytes, ¿no? Ahí tiene que ser con la M mayúscula. Entonces allí está, supuestamente se seteó, ponemos el print, ¿verdad? Y allí tenemos la SDB5, que es una partición lógica. Y vamos a poner una nueva partición, vamos a hacer una partición lógica nuevamente, ¿verdad? Está el sector predeterminado, lo ponemos. El sector final, pongámosle más 1000 megabytes, ¿verdad? Dice el valor está fuera de rango, o sea, ya no tengo los 1000 megabytes. Entonces me quedé sin espacio. Vamos a poner el P para ver las particiones. No se creó, ¿verdad? Tengo, o sí se creó. Sí parece que se creó. Se creó, pero como yo le di un intro, no le puse el valor, se creó con el tamaño máximo. Entonces, así quedó mi disco duro B, quedó con 6 particiones, ¿verdad? Quedó con 2 particiones principales, una partición extendida y 2 particiones lógicas. Entonces, ahora voy a poner el W para grabar. Ahí se grabó. Voy a hacer un fdisk menos L, ¿verdad? De el dispositivo SDB. Y ahí están todas las particiones del disco B, donde tenemos 2 principales, una extendida y 2 lógicas. Ya, entonces, allí avanzamos todo lo que es esto de aquí de crear las particiones. Ya, dice, después de haber creado una partición, hay que darle formato. Por cierto, tenemos la opción E para eliminar partición. Déjenme ver una cosita. Ah, miren, aquí está. Ya. Ya, para eliminar una partición tenemos que presionar la tecla D. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a entrar en nuevo fdisk. Fdisk. ¿Con qué disco quiero trabajar? Quiero trabajar con el disco SDB, que es el segundo disco. Voy a poner el menú, voy a listar las particiones y digamos que ahora yo quiero eliminar la partición número 2, ¿no? Entonces, viendo en el menú, tenemos la D de eliminar partición. Pongo la letra D. Me dice cuál partición deseas eliminar, le voy a poner la número 2, ¿verdad? Aunque veo que las opciones, sí, ahí sí me va a permitir. Entonces me dice que la partición 2 fue borrada, ¿no? Si hago un P para ver las particiones, veo que ya no tengo la partición número 2.
Y ahora voy a borrar la partición número 6. Entonces, para eso de aquí, le voy a poner la D de eliminar. Me dice qué partición deseas eliminar. Voy a eliminar la partición número 6, ¿verdad? Ahora pongo un P para ver las particiones y veo que ya se me borró la 1, la 6, ¿verdad? Y la 4. Ahora, si yo quiero borrar la partición número 3, vamos a ver si puedo borrar la partición número 3, ¿verdad? Entonces me dice que la partición número 3 se borró. Voy a listar las particiones y veo que solo me queda la partición número 1. ¿Qué pasó? Lo que sucedió es que las particiones extendidas, eh, las particiones extendidas abarcan también las particiones lógicas. Entonces, si yo borro las particiones extendidas, todas las particiones lógicas también se borran. En este caso, yo no voy a grabar, me voy a salir de aquí, y como me salí sin grabar, los cambios no se reflejaron. Por lo tanto, yo puedo ingresar de nuevo a FDIS, trabajar con el disco número 2, veo las particiones y veo que ahí tengo todas, ¿no? Voy a volver a borrar, voy a borrar la partición número 3. La borro, y si yo imprimo las particiones, veo que borré solo la partición número 3, pero la 4 y la 5 también se fueron. ¿Por qué se fueron? Porque eran particiones lógicas, y las particiones lógicas se guardan dentro de las particiones extendidas. Entonces, por eso se fueron, ¿no? En este caso, si yo grabo con W, ¿verdad? Y si yo hago nuevamente un fdisk, -L, el disco B, veo que solo me quedan las dos particiones que yo creé allí, ¿no? Entonces ya hemos probado cómo borrar particiones. Tengan en consideración que cuando ustedes borran las particiones es prácticamente un proceso que no se puede, que no se puede reversar, y por lo tanto la información se perdería. Entonces ya vimos la parte de borrar particiones. Ya creamos particiones, ahora vamos a formatear una partición. Para formatear una partición, porque ahí solamente hemos separado el espacio, es como que decimos de aquí a aquí voy a utilizar un sistema de archivo. ¿Qué sistema de archivo voy a utilizar? Para crear el formato del sistema de archivos, nosotros podemos utilizar el comando mkfs, o sea, del acrónico Make File System, ¿no? Y en este caso tenemos mkfs.ext4, es decir, que formataría en formato ext4. ¿Cómo funciona el comando? Llamamos al comando y tenemos que poner cuál es la partición que queremos formatear, ¿no? Entonces, vámonos por acá. Vamos a poner mkfs, ¿verdad? Aquí ponemos un punto, ponemos el ext4 y ponemos lo que queremos formatear, que es el dispositivo, ¿verdad? SDB2. ¿Sí? Ese es el que queremos formatear, ¿no? Entonces, main file system ext4 para crear la estructura del sistema archivo, y tenemos que señalar la partición, que en este caso es la 2, ¿no? Entonces, allí dice que está formateando y prácticamente pues ya se formateó, ¿no? Entonces, si yo pongo, vamos a hacer un fdisk, ya, ahí veo la partición, y la que yo formateé fue la partición número 2.
Entonces, regresamos por acá. Entonces ya vimos que sí podemos formatear. Ya, ahí estaba revisando mediante el menú. Estaba probando a ver si la había formateado, a ver si la podía borrar una vez formateada y vi que sí pude borrarla una vez formateada. Ya, entonces, siguiendo avanzando con eso, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, porque ya vamos a pasar a otro comando. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a las particiones o con respecto al disco duro? Profe, se pueden hacer varias particiones dependiendo la capacidad del disco duro. Se pueden hacer muchas particiones dependiendo del espacio en el disco duro, pero para eso, cuando ustedes crean las particiones, si ustedes no le ponen los parámetros que les preguntan allí, les va a tocar, les va a tomar el total de espacio disponible en ese disco duro. Pero ese viene a ser el disco duro de la máquina, ¿cómo se llama? Virtual. Virtual, nada más. ¿No? Sí, pero recuerden ustedes que yo al inicio creé un disco duro de 8 gigas. Entonces, esta instalación de Linux me está tomando 16 gigas de mi equipo. 8 gigas del sistema operativo que creé originalmente y 8 gigas de otro disco que acabo de crear en este momento. Si ustedes gustan, pueden crear discos más pequeños para que no les ocupe tanto espacio. Ya, entonces, si no hay preguntas, vamos viendo otro comando. En este caso tenemos el comando mount. El comando mount es un comando que permite montar sistemas de archivos. No sé si a ustedes les ha pasado o ustedes han visto que cuando ustedes ponen un dispositivo, ¿verdad? En Windows automáticamente el dispositivo se abre y muestra el contenido, o cuando ustedes ponen una unidad de CD-ROM y directamente se abre y muestra el contenido. Sí, en Windows eso es automático, en Linux no funciona así. En Linux no se entera que tiene un disco duro o un USB. Por lo tanto, para este tipo de dispositivos tenemos que montarlo, ¿verdad? Montarlo significa que tenemos que hacer como que se abra, o sea, tenemos que hacer que el sistema operativo se entere de que hay información allí, ¿verdad? Entonces, por eso pasamos por un proceso que se llama mount. Y lo que hace es que simplemente como que se conecta al sistema de archivos que contiene la información. Entonces, eso se llama mount, ¿verdad? El comando mount. Por ejemplo, si yo ingreso una memoria USB, ¿verdad? Entonces yo quiero que esa memoria USB se monte, ¿verdad? Entonces yo puedo poner el comando mount, ¿verdad? Pongo el nombre del dispositivo que quiero montar. En este caso, digamos que la memoria USB está en el SDB 1, pues que esa sea la memoria, y yo lo voy a montar en este caso en el haz media, el haz USB externo, ¿no? Entonces ahí lo puedo montar para obtener acceso a ese dispositivo. Dice aquí que cuando el comando mount se ejecuta sin parámetros, muestra todos los detalles de los sistemas de archivos actualmente montados, ¿verdad? Entonces vamos a ver y vamos a hacer un clear para que quede la pantallita más limpia. Vamos a hacer un mount. Entonces ahí tenemos el mount. Y ahí tenemos lo que está montado. Realmente no veo, no distingo muy bien porque hay mucha basura, ¿no? Entonces, todas estas carpetas, rutas, parece que están montadas, ¿no? Ya, entonces este es el comando mount.
para montar sistemas de archivos de, más que nada de USBs o de lectores de CD. Asimismo, cuando yo quiero desmontar algo que ya he montado, tengo que utilizar el comando umon. Entonces, para desmontar el sistema de archivos de donde se montó, ¿verdad? Tengo que poner umon y tengo que poner la ruta donde la monté, ¿no? En este caso aquí tenemos la ruta media, ¿verdad? Umon, ¿verdad? Lo que yo monté en la carpeta media USB externo, pues ahora lo desmonto. Entonces, de esa manera rompo el vínculo entre el sistema operativo y ese sistema de archivo, ¿no? Aquí vamos cambiándonos un ratito al directorio media. Y aquí veo que en el directorio media no tengo nada montado desde afuera, ¿no? Entonces, no hay nada montado aquí. Y ya, entonces aquí tenemos cómo agregar un disco duro nuevo. Yo creo que ya esto ya lo hicimos, ¿no? Dice, primer paso, particionar. Suponiendo que instaló en el disco IDE maestro, ¿verdad? Entonces el dispositivo será el DEC SDC, aunque en nuestro caso fue el B, ¿sí? Entonces esto sería si instalamos por allá. Ya vamos a ver si podemos hacer algo de eso. Dice, suponiendo que se instaló el IDE 1 maestro, entonces el dispositivo será el DEC SDC, aunque en nuestro caso no era el C, era el B. ¿Sí? Aquí creo que asumen que el disco 1 ya está particionado. Y dice que tenemos que hacer un fdisk -ly, ¿verdad? Para mostrar la lista de dispositivos conectados a los libros. Vamos a ver, vamos a hacer lo que nos dice allí, hagamos un clear, ¿verdad? Salgámonos de aquí y hacemos un fdisk menos ly, decía allí. Yo creo que esa y es que se confundió. Ya, entonces sí, ahí estoy viendo que como que se confundió, esa y no es reconocida. Entonces ahí está, ¿no? Entonces ahí podemos ver, con el fdisk-l, podemos ver los discos que tenemos. En este caso tenemos el disco SDA y también tenemos el disco SDB. Entonces ahí estamos viendo los dos discos. Parte de lo que dijo ahí sí es verdad. Ya, entonces procedes a particionar la unidad recién instalada, ¿verdad? Con el F, y aquí dice que trabajamos con el fdisk de, ¿verdad? Entonces dice que trabajamos con esa unidad. Yo creo que ya nosotros trabajamos. Ya dice, una vez que estás con fdisk, presiona M para la lista de comandos, eso ya hemos hecho, y N para poner una nueva partición que ya lo hicimos, y luego ponemos E para crear una partición extendida, ¿verdad? Y luego ponemos P para ver las particiones, y dice que tenemos que crear una partición primaria, entonces escogemos la 1 para crear la partición primaria, y luego aquí dice que nos pone el cilindro, que utilicemos el default, ¿verdad? Que podemos presionar 1, y que para poner el último cilindro podemos poner el más, en este caso 1000M, ¿no? Para agregar, ¿sí? La partición sería la número 1, y por acá nos sale hasta una lista hexadecimal, pero eso no nos preguntó. Entonces estamos más o menos bien.
Ya, entonces dice que el segundo paso es crear el sistema de archivos. Para eso tenemos que formatearlo. Miren, aquí en el ejemplo está formateado de esta manera, con el "-t", con parámetros, ¿verdad? Con etc, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ver cuál de estos de aquí no funciona. Vamos a hacer el mkfs, mkfs, y "-t", vamos a hacer el "-t", xt3, ese sería el formato. Y tenemos que poner el nombre del dispositivo. En este caso, el nombre del dispositivo sería el DEP, pero tiene que ser en minúscula. Recuerden ustedes que aquí es sensible la minúscula y una mayúscula. Ya. Es chistoso, tengo que poner mayúscula para que salga en minúscula. Está cambiado el teclado con respecto al sistema de archivos, ¿no? Entonces aquí era el SDB. Aquí era el SDB y la que voy a formatear es la número 1 porque eso no la había formateado. Vamos a ver si coge. ¿Sí? Aparentemente sí cogió, ¿verdad? Y lo he formateado, pero miren que se ha formateado con la ext3, o sea, con un sistema de archivos antiguo. Ya, entonces aparentemente sí se formateó con esa opción, pero también tenía la opción esta de acá. Nosotros formateamos la partición número 2 y también había esta opción que es el mke2fs-j. Sí, o sea, todas estas opciones nos permitía crear un file system, ¿no? En este caso hemos usado la primera y la segunda. Bien, como no dice ahí, como para ver las particiones, entonces yo voy a ver las particiones. Voy a utilizar el F10, -L del dispositivo SDB. Ya, y ahí tengo las dos particiones que están cada una ya están formateadas, ¿no? Que con diferentes sistemas de archivo. Ya, y luego dice que debemos de crear un punto de montaje, ¿no? ¿Dónde vamos a crear un punto de montaje? Ahí dice que lo creamos en respaldo. Mm, ya vamos a crearlo nosotros. Estamos en el directorio raíz. En el directorio raíz tenemos nuestro directorio tecne, ¿verdad? Vamos a crear un directorio. Y este directorio le vamos a poner, vamos a ponerle disco. Ya. Entonces, ahí acabo de crear un directorio que se llama disco. Si yo hago un list, veo que ahí está la carpeta disco, ¿no? Ya. Y luego dice que podemos entrar con el VI a editar el archivo fstag, ¿verdad? Y que podemos escribir, ¿verdad? Esta instrucción de aquí, donde colocamos el dispositivo y colocamos el directorio y colocamos el sistema de archivos, ¿verdad? Para poder montarlo, ¿no? Ya, vamos a sapear.
Entonces, nos tenemos que cambiar, ¿verdad? Yo estoy medio cansado, no tengo tan buena la memoria. Ya, nos podemos cambiar el directorio etc. Y aquí en este directorio voy a hacer un list, ¿verdad? Del fs asterisco. Y entonces ahí veo que tengo el archivo fstag, ¿no? Si yo le hago un morph al fstag, ya ahí veo lo que tiene el fstag, que tiene ese sistema de archivos, ¿no? Le voy a hacer un VI al fstag para entenderlo un poquito mejor. VI al fstag. Ya, ahí sí, me había equivocado en el nombre. Entonces, allí estoy viendo el archivo y no sé si ven ustedes por acá unas líneas donde hay una ruta, ¿verdad? Y hay un sistema de archivos que se carga, ¿no? Entonces, aquí lo que me dice es que yo tengo que agregar una línea, ¿verdad? Para poder montar un disco duro, o sea, para que se monte. El fstag es una tabla de file system que cuando se inicia el sistema operativo, entonces él ejecuta estas líneas de aquí. Y en este caso, las líneas que está ejecutando es que monte la partición del root, ¿verdad? Y que monte la partición del boot. Entonces estas dos particiones se montan aquí y también se está montando la swap. Ya, entonces aquí me dice que yo tengo que agregar esta línea que está aquí, ¿verdad? Para que se monte. No sé si agregarla realmente. Estoy con la duda de si la agrego o no la agrego. No la voy a agregar todavía. Vamos a seguir avanzando, ¿ya? Entonces, por acá, todavía no quiero dañar esto. Recuerden ustedes que cuando ustedes trabajen con archivos del sistema, recuerden sacarle una copia, un respaldo, por si acaso, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, yo lo que haría es que diría que copiaría el fstag, lo copiaría como fstag. Yo suelo poner .ten o .ol, así. Entonces, si yo hago una lista de todos los fs, ¿verdad? Ahí tengo el fstag original y el fstag.all o .respaldo que yo suelo poner para tener de respaldo. Entonces, si se me daña el archivo, ya sé dónde recuperarlo. ¿Sí? Cosa de administradores. Bueno, entonces, este paso para modificar el archivo fstag estaría pendiente. Y luego dice, paso número 5, montarlo, ¿no? Entonces, aquí me salgo y me voy a ir al directorio disco. Aquí voy a hacer un list. No me cambié el directorio disco. Yo voy a hacer un list, está vacío. Y aquí, aquí voy a crear un archivo. Le voy a llamar texto. Ahí se creó mi archivo texto. Y ahora lo voy a modificar.
Ya, entonces ahí dice, estoy en el directorio disco. Entonces aquí pongo dos puntos WQ para grabar y salir, ¿verdad? Entonces aquí está el archivo texto dentro del disco. Y si le hago un... Bueno, a mí me gusta verlos con mod. em, También con CAC los podemos ver. Entonces dice, ahí dice, estoy en el directorio disco. ¿Sí? Entonces ahí está el archivo, está en el directorio disco, ¿verdad? Bien, dice que tenemos que montar poniendo el comando mon, ¿verdad? Y que podemos poner el parámetro "-t", la extensión y el disco, perdón, la partición, ¿verdad? Y dónde lo queremos montar, ¿no? Ya dice que podemos hacer un mon "-t", y tenemos que poner el sistema de archivos que era etx3, si no me equivoco, y del dispositivo, en este caso el dispositivo era el SDB1, el 1 era el que tenía el sistema de archivos número 3, ¿verdad? Y lo queríamos montar en la carpeta disco, ¿sí? Entonces, si yo me salgo para afuera, aquí está la carpeta disco, y si yo me meto en la carpeta disco y hago un list, ¿verdad? Solamente tengo esa carpeta de local phone. Y entonces aquí voy a crear un archivo. Sí, ya no me acuerdo muy bien cómo funcionaba el CAC, así que voy a crear el archivo con pub. No era post, era touch. Touch texto. Creo que escribí mal. Touch texto y le voy a hacer un VI de texto. Voy a poner aquí estoy disco B. Tengo dos puntos, WQ. Hago un CAC de texto. Y en el CAC de texto veo que sí se grabó lo que dice estoy en el disco B, ¿no? Entonces ahí estoy en el disco B. ¿Ya? Chévere. Ahora, no sé si hasta este momento alguien de ustedes ha visto algo raro. O han notado algo raro, no sé. Díganme ustedes si han notado algo raro. Ya, lo que pasa es que yo estoy en el directorio disco y yo dos veces he entrado al directorio disco y dos veces he creado un archivo de texto. ¿Sí? Entonces, si yo voy al directorio disco, de hecho, aquí estoy en el directorio disco. Perdón. Aquí estoy en el directorio disco y ahí está el texto. Y si yo hago un CAC para ver qué tiene texto, veo que dice estoy en el disco D. Pero yo había creado anteriormente un archivo. ¿Qué le pasó a ese archivo? ¿Alguien sabe? Bueno, entonces ya veo que sí funcionó, ¿verdad? Esto de aquí de montar, en este caso ese disco.
déjenme, ya que estoy aquí, voy a hacer un fdisk. Voy a hacer un fdisk -L para ver qué nomás tengo. Y no sé si ustedes se dan cuenta, pero. Aquí no se ve. Ya, esto es otra cosa. Ya, entonces miren, y ya les mostré lo que estaba ahí en disco, ¿no? Se los vuelvo a mostrar. Si yo me voy a disco, y hago un list, y hago un more de texto, veo que ahí dice estoy en el disco D, ¿no? Entonces ahorita me salgo de aquí, me voy más afuera, y ahora voy a hacer un more, ¿verdad? De creo que es disco, creo que es así. Ya ahí hice un mode de disco, entonces me vuelvo a meter a disco, hago un list de lo que está aquí, ahí le voy a hacer un more al directorio, al archivo test, ¿no? Entonces dice allí, dice, estoy en el directorio disco. Entonces, no sé si se dieron cuenta, pero el texto cambió. Entonces, hay un texto que está en el directorio disco y hay un texto que está en el disco B. ¿Sí? Entonces, cuando yo monto, lo que yo hago es que estoy montando estoy como creando un enlace entre un directorio y un sistema de archivos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está pasando aquí. ¿Tienen alguno de ustedes alguna pregunta, inquietud? Sí. Algo parecido a esto van a tener que hacer ustedes. Ahora, para que les quede más clara la idea, voy a crear otro directorio, voy a hacer un mkdir de disco 2, ¿verdad? Entonces ya tengo un directorio disco y disco 2, y ahora voy a hacer un mount, ¿verdad? De que voy a montar, eh, voy a montar, ¿dónde están? Voy a montar con -t, aunque aquí dice que puedo montar así simplemente sin poner parámetros. Voy a tratar de montar así simplemente sin poner parámetros. Déjame ver si funciona. Ah, ya, es porque no está en el ftag. Ya, entonces sí tengo que hacerlo con -t. Mon -t, el dispositivo, el SCSI disk B1 al disco 2.
No puedo encontrarle SDB1. Déjame ver. Ah, es que me faltó el sistema de archivos. Este aquí le pusimos el EXT3. Ya. Entonces, ahí sí. Entonces, vamos viendo, vamos haciendo un list, ¿verdad? A disco, ahí hay un texto y vamos haciendo un list a disco 2, ¿sí? Ahí también hay un texto. Si yo le hago un CAC a disco.texto, les dice ahí estoy en el directorio disco, y si le hago un CAC a disco 2.texto, dice que estoy en el disco B. Ahora, miren lo que voy a hacer. Voy a montar el sistema de archivos, también lo voy a montar en el directorio disco, ¿verdad? Ahora voy a hacer un CAC a disco, al texto del directorio disco, entonces me dice que está en el disco B, y ahora voy a hacer un CAC a disco 2 de texto y dice que está en el directorio B. Entonces, en ambos directorios está mostrando como que está en el disco B. Ahora me voy al disco 2. Aquí voy a hacer un VI de texto. Un VI de texto. Ahí estaba en el disco B. ¿Verdad? Estoy en el disco B. Línea agregada en disco 2. Porque ahí me metí. Línea agregada en disco 2. ¿Verdad? Aquí pongo 2 puntos. WQ. Dos puntos. WQ. Ya, voy a hacer un CAC de texto. Entonces dice estoy en disco B y línea agregada en disco 2. Y ahora me voy a ir hacia arriba. Y ahora me voy a ir a disco 1. O bueno, desde aquí lo voy a hacer. Voy a hacer un CAC, ¿verdad? De lo que está en disco, ¿verdad? Texto. Ahí yo no me había metido. Y sin embargo, el archivo texto de disco dice estoy en el disco B, línea agregada en disco 2. Y si hago un CAC en el disco 2, sale exactamente lo mismo, ¿no? Eso es porque está montado, el disco 2 está montado en dos carpetas diferentes, ¿no? Entonces es por eso que ocurre esa situación. Ya, no es bueno montar el mismo directorio en dos carpetas diferentes, pero digamos que en algún momento pudieran tener ustedes esa necesidad. Bien, ahorita está montado eso en las carpetas disco, o sea, el disco 2 está montado en eso allí. Vamos a hacer un rebook. No sé si cogerá aquí el rebook. Voy a probarlo porque no funciona en todos los Linux. ¿Sí? Parece que sí funciona. Entonces, el rebook lo que estoy haciendo es apagar la máquina y volverla a encender. O sea, como ah, un reiniciar de Windows, ¿no? Entonces, ahí reinicio. Sí, hasta que reinicie, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta o duda. Preguntas, dudas, jóvenes. Ustedes también van a tener que hacer algo similar. Seguramente les voy a decir que creen un disco duro, que lo agreguen, que lo formateen, que
que le generen alguna información, que lo monten y que reinicien la máquina para ver si queda activo el disco duro. Preguntas mientras está reiniciando el equipo. Entonces, ahí mientras vamos avanzando ya tienen más comandos como el reboot, el shutdown, ¿verdad? Son comandos nuevos. También han visto el fdisk, bueno, ese ya lo conocían. También han visto el MKFS. El MON también lo acaban de conocer hoy día. ¿Qué más? También acaban de conocer el archivo, el FSTAC. Ya, miren, voy a hacerle voy a hacerle un list. Mejor dicho, me voy al raíz primero. Y ahora voy a hacer un list, ¿verdad? De disco. Ahí hay un texto y voy a hacer un list de disco 2. Allí había un texto y ahora está vacío. Ahora voy a hacer un CAC de disco, de texto, y ahí dice estoy en el directorio de disco. Es decir, yo monté el disco 2, pero el disco 2 no se quedó montado. ¿Por qué? Porque para que se quede montado tenemos que trabajar en la tabla FSTAC, ¿no? Entonces voy a hacerle un VI, ¿verdad? Al etc FSTAC, ¿verdad? Y aquí nosotros tendríamos que tendríamos que ponernos en modo de inserción, ¿verdad? Y tendríamos que agregar dónde queremos poner el disco duro, ¿no? Entonces en este caso yo creo que tendremos que hacer, vamos al formato, tendríamos que poner cuál es el dispositivo. Entonces el dispositivo es el DEP, ¿verdad? El SDB1, que es el file system, y eso nosotros lo queremos subir en disco, y eso es de extensión ext3, ¿verdad? Entonces, ese sería el sistema de archivo. Aquí también le ponemos defaults. Y por acá creo que le ponemos así también 0 y 0, ¿verdad? Y una vez que agregamos esa línea, nosotros podríamos hacer el 2 puntos, ¿no? Espero no haberme equivocado. ¿Ya? Y una vez que está realizado eso allí, creo que nosotros podemos hacer un mod. ¿Y qué queríamos montar? Queríamos montar lo que es el disco, ¿no? Entonces, un disco. Esta no nos funcionó la primera vez porque no está en la tabla FTAC. Pero si ahora yo hago no sé dónde estoy ahorita, a ver, yo hago un CAC de disco, de texto,
¿verdad? Dice, estoy en el disco B, línea agregada en el disco 2, ¿no? Entonces, monté, ¿verdad? Monté el sistema de archivo y si yo reinicio la máquina, probablemente ya esté montado allí el disco B, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos utilizar los discos nuevos, las particiones, ¿verdad? No sé si tienen alguna inquietud, pregunta, duda. Ya, si no hay preguntas, yo creo que nos vamos a quedar hasta allí, porque ya estamos sobre la hora. Y en la siguiente clase, pues, si tienen dudas, pues me pregunten. Ya, ¿listo, jóvenes? Entonces, eso sería todo. Yo voy a copiar aquí su asistencia. Y ya la copié. Y nos quedamos hasta allí, ¿no? De mi parte, jóvenes, muchas gracias por su atención y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes.